Natalie Rupnow. Bienvenidos a Exposed. Hoy exploraremos un tema que desafía nuestra comprensión de la sociedad actual. No sé si tú sabes, pero hubo recientemente un tiroteo en Wisconsin donde una joven de 15 años, Natalie, protagonizó una trágica y devastadora escena, ¿verdad? Un tiroteo en una escuela cristiana. Este evento me hace preguntarme varias cosas. Primero, ¿qué está pasando con nuestra juventud? 2. ¿Dónde han quedado los valores que deberían formarse tanto en las escuelas como en los hogares? Y sobre todo, ¿qué papel juega el cristianismo en esta crisis? Acompáñame en este análisis profundo mientras buscamos respuestas y reflexionamos sobre cómo podemos ser agentes de cambio en un mundo que parece cada vez desconectado de sus principios fundamentales. Yo soy Mauro, esto es Exposed. Let's go. Yeah, from apologetics to politics, hosted by Mauro. What's in the news but with a twist? Yeah, expose the truth, expose the truth. Yeah, everything that we do with a Christian worldview. Expose the truth, yeah. Though governments may fall, gotta know that Jesus is King. Shine the light in the darkness for all. Let's go. Expose the truth. You ready? Hey, bienvenidos nuevamente. Yo creo que lo importante ahorita es dar un poco de contexto. Y me gustaría empezar con la realidad de la sociedad actual en la que nosotros vivimos. Y cómo nosotros estamos enfrentando realmente una crisis de valores, pero terribles. Y me gustaría empezar con el relativismo moral. ¿Qué es en sí el relativismo moral, verdad? Es la idea de que no existen verdades absolutas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Entonces, este relativismo ha ganado un terreno en la cultura moderna. Este enfoque sostiene, por ejemplo, que cada individuo define su propia moralidad, lo que lleva a la confusión y decisiones basadas en deseos personales en lugar de principios universales. Entonces, lo vamos a ver con lentes cristianos, lo cual esto contradice la enseñanza de la verdad objetiva que evidentemente proviene de Dios. Eso nosotros lo podemos encontrar en Juan 14:6, si ustedes lo quieren buscar. Entonces les voy a poner un ejemplo que realmente es algo que está pasando. Hay una firma bastante famosa en Estados Unidos, se llama Pew Research. Ellos dicen que el 73% de los jóvenes adultos en Estados Unidos cree que las decisiones morales dependen de las circunstancias. Entonces, imagínense ustedes que una decisión que puede ser mala, moralmente hablando, puede cambiar dependiendo de la circunstancia en la que yo me encuentre. Entonces, evidentemente eso erosiona la capacidad de distinguir el bien del mal. Entonces, este pensamiento puede justificar comportamientos perjudiciales, como el engaño, la violencia, entre otros. Entonces, el relativismo moral también afecta a las relaciones humanas, promoviendo el egoísmo, la falta de empatía, por mencionar algunos. Por ejemplo, en las redes sociales refuerzan un enfoque narcisista y priorizan la validación externa. Eso es una de las cosas que ha llevado a esta juventud a cometer cosas realmente que son atroces. Para aquellos que no conocen quién es Natalie, les voy a poner ahorita voy a compartir la pantalla y ella es Natalie. Era una adolescente de 15 años y asistía a Abundant Life Christian School. Entonces, es bien chocante para nosotros ver cómo en una escuela cristiana estas situaciones se pueden dar. Claro, esto no priva a una institución, como por ejemplo en este caso, de que no se puedan dar este tipo de situaciones. Entonces a mí me asalta otra gran pregunta y otra gran duda en relación a esto, y es la salud mental de esta persona, ¿verdad? ¿Qué problemas mentales puede tener esta persona o pudo haber tenido esta persona? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, fíjense bien, estima que 1 de cada 7 adolescentes en el mundo sufre de problemas de salud mental. Imagínense cómo está eso ahorita de arraigado y problemático. ¿Qué puede ser esto? ¿O qué lo puede desencadenar? Por ejemplo, redes sociales como Instagram, ¿verdad? Aumentan la ansiedad al fomentar comparaciones constantes, ¿verdad? Y una necesidad de validación externa. Y eso ustedes lo pueden ver. Ustedes
empiezan a scrollear su celular y empiezan a fijarse en cuerpos de mujeres, de hombres, la manera que ellos viven, etcétera, que realmente estamos buscando una validación externa, y el problema es que no podemos llegar a eso, porque muchas de las cosas que ustedes ven en redes sociales simple y llanamente son ficticias, no son parte de la realidad. Por ejemplo, publicaciones que solo muestran vidas perfectas. Recuerdo del caso de Jacqueline Cano, creo que era una mexicana. Ustedes le miraban la vida de ella, un cuerpo perfecto, una cara bonita, una vida llena de lujos, solo en yates, en Dubái, en Alemania, aquí y allá. Y realmente esas vidas perfectas generan frustración y depresión en quienes no se sienten suficientes y buscan esa validación. Entonces, hay incluso algunos psicólogos cristianos que sugieren que una conexión, por ejemplo, con Dios y un apoyo en la comunidad, en este caso puede ser la iglesia, pueden ser fundamentales para reducir esos efectos, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros podemos ver que nuestros jóvenes están totalmente desligados y desconectados de esa vida en comunidad cristiana, de realmente personas que van a llegar a sumar a la vida de ellos, no a restar o a compararse con otras personas. Entonces es bien delicado porque nosotros desde pequeños le estamos dando acceso a estas redes sociales, ¿verdad? Y a este mundo, a nuestros jóvenes, pues, como tal. Entonces, qué triste que una persona como ella, con toda una vida por delante, la haya tenido que desperdiciar. ¿Por qué? Por no tener esa pertenencia a algo, junto con otros factores que nosotros podemos ir viendo más adelante, pues, pero sí es algo realmente preocupante. Otra cosa que yo mencionaría es la falta de límites. Yo no sé si ustedes saben, pero en muchos hogares modernos hoy los padres evitan imponer disciplinas debido a ¿qué? A los miedos culturales, a la cancelación, a que el mismo hijo se pueda sentir restringido, ¿verdad? Y de esta manera restringiendo la libertad de ellos mismos. Pero fíjate que esto realmente genera una contradicción, porque no puedes tener orden separado de libertad o libertad separado de orden. Creo que las dos cosas van concatenadas. Entonces, tenemos que cuidar eso en nuestros hijos, en estas futuras generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una falta de entendimiento en los jóvenes sobre las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Porque creen que porque tienen libertad pueden hacer lo que quieran, pero no están contando con que va a venir una repercusión. Hay un estudio de la Universidad de Harvard, si no me equivoco, donde se observó que donde existen estos padres permisivos, estas familias, ¿verdad? Donde existen estos padres que no dicen nada por miedo al qué dirán o al rechazo, a la cancelación, etcétera. Fíjense bien, tienen el doble de probabilidades de involucrarse en comportamientos de riesgo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros atajar esto? Pues yo me iría desde una óptica cristiana. Por ejemplo, en Proverbios 13:24 enfatiza profundamente la disciplina, pero esta disciplina tiene que ser con un acto de amor. Entonces, realmente nosotros como padres, si no estamos disciplinando a nuestros hijos, a mí me parece que ahí hay una carencia de ese amor. Qué delicado es esto, por lo que hablábamos al inicio, y es la juventud, cómo se puede vincular con el cristianismo. Entonces, lo que pasa es que hoy en día el cristianismo está en crisis. ¿Por qué? Porque la formación doctrinal es crucial para proporcionarle al joven un marco sólido de principios. Pero no, ¿qué estamos haciendo? A los jóvenes los estamos llevando de campamento. ¿A qué? A escuchar a un par de personas tocar con guitarra, a estar saltando, a estar haciendo cosas como que si fueran changos, pero realmente no le estamos enseñando principios bíblicos. Y entonces solo los llevamos a que pasen un momento cool con gente de su misma edad, pero realmente están aprendiendo la doctrina que va a formar ese carácter en esa persona.
Entonces la doctrina enseña no solo a creer, sino cómo vivir de acuerdo a esas creencias. Porque como podemos decir, no solo es leer, sino ponerlas en práctica. Y sin embargo, muchas iglesias hoy han priorizado la experiencia emocional sobre la enseñanza profunda. Era lo que les digo, o sea, al final del día, yo llevo a un par de jóvenes a un campamento, los dejo que ellos se expresen, que ellos lleven todo su inexperiencia, que compartan cosas que realmente no están fortaleciendo ese carácter como tal. Entonces están dejando de que una fogata con un par de guitarras y estar cantando y llorando en ese momento, la parte emocional, ¿saben? Esté por encima esa experiencia realmente de la enseñanza profunda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ustedes saben que Estados Unidos, por ejemplo, tiene métricas de varias cosas en relación a la vida incluso juvenil. Entonces, Barna Group reveló que en los jóvenes actualmente que reciben una enseñanza doctrinal clara, escuchen bien, tienen el doble de oportunidades de mantenerse en su fe durante la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los hijos van a estar perpetuamente en una burbuja de vidrio. Y eso es totalmente erróneo. Hay que enseñarles de que el mundo es totalmente diferente. Porque una cosa es el cristianismo como tal y cómo nosotros queremos guardar a nuestros hijos y protegerlos en esa burbuja. Pero realmente la realidad es otra. Me gusta mucho, creo que fue una película de Dwayne Johnson o de Chris Rock, donde cuando él está llevando a la hija a la universidad o a la escuela, le dice, mira, cuando salgas de este carro, nadie en esa universidad o en ese colegio le importas en absoluto. Tampoco quiere decir que nos vamos a ir al reduccionismo de que no le importas a nadie, no es eso. El tema es que realmente quienes cuidan de esos niños, esos hijos, son sus padres. Realmente nosotros tenemos esa carga, esa responsabilidad como tal. Pero el mundo es cruel y el mundo es totalmente diferente. Entonces, esto subraya la importancia de inculcar conceptos como la soberanía de Dios, por ejemplo. Si los estamos inculcando bajo la creencia cristiana, la salvación por gracia, la responsabilidad moral. Entonces, y si nos vamos desde una perspectiva psicológica, la doctrina también actúa como una ancla emocional. Proporciona a los jóvenes un sentido de pertenencia y un propósito que reduce la ansiedad y la alineación con algo. Entonces, fíjense qué delicado es esto. Entonces, cuando miramos casos como los de Natalie y nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se llegan a estas situaciones? Podemos ver que son varios factores que convergen entre ellos. Y ahorita les voy a poner un video para que miremos lo que dice la gente y a lo que lleva a este tipo de situaciones. Vamos a verlo. Fíjense acá. Entonces fíjense cómo dicen, el trauma es demasiado. Y la niña está diciendo, escuché tiros, escuché llantos y estaba bien asustada. Entonces, claro, porque este tipo de traumas no se quitan nunca. ¿Se imaginan ahora el miedo con el que van esos niños de que pueda suceder algo? Entonces, ¿cómo una simple acción puede afectar la vida de otros? Entonces, aquí estamos viendo que esos valores del amor, el respeto hacia los demás, no están presentes en esa persona. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Era cristiana esa persona? ¿Era cristiana esa familia? Ahí vienen los cuestionamientos.
Imagínense, esto pasó en Wisconsin y dicen que la policía en Estados Unidos tiene un registro de 300 tiroteos en lo que va en el año. Imagínense qué delicado. Incluso estaba viendo un video donde ahora las escuelas tienen un tipo de... No es portón, es como una caja metálica dentro de las aulas. En caso de un tiroteo, poderse resguardar ahí. Ahora, imagínense que nosotros como latinoamericanos copiamos muchas cosas, sean malas o buenas, de Estados Unidos, y que estas cosas puedan llegar a nuestra sociedad, ¿verdad? Y eso es una realidad. Entonces, eso nosotros lo tenemos que tener bien presente. Y me llama la atención porque realmente dice que no es común estos tiroteos en una mujer. Imagínense que ahorita hasta ya se está dando acá, y que fue realmente con una intención. Porque ella creo que aniquiló a una maestra, a una compañera de 14 años e hirió a 6 personas. Y muchas de ellas están debatiendo entre la vida y la muerte. Y lo otro, al final ella se autoliquida después de que ha cometido este acto atroz. Y muchos dicen que, como les decía, fue un acto premeditado, pero que también encierra otros factores. Puede ser el bullying como tal. Como les digo, hay factores que nosotros no sabemos, no conocemos en este tipo de situaciones, y el bullying está bastante asociado a ello. Ahora, yo creo que el bullying siempre ha existido. Siempre ha existido y va a existir. En mis tiempos, eso igual existía. Entonces, tenemos que enseñar también a los niños cómo defenderse, cómo protegerse en cuanto a este tipo de situaciones. Y sobre todo, que ellos no sean las personas que están haciendo estas cosas, ¿verdad? Porque eso es parte de los valores que nosotros tenemos que enseñar. Ese Columbine shoot fue bien famoso. Eso fue en 1999. Y ella estaba usando exactamente la misma camisa que esta persona. Entonces, muchos dicen que es que ella era fan de esto, que le gustaba ver este tipo de cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿de dónde sacó ella el arma? ¿Cómo los padres le dieron acceso a tener esas cosas a simple vista de un adolescente? Y como les digo, al final del día en Estados Unidos, por ejemplo, se da muchísimo el tema de que adolescentes puedan ir a disparar, que me parece no es que esté malo ni nada. Como les digo, es bueno aprender a defenderse, es bueno conocer este tipo de cosas, nunca se sabe cuándo las puedas utilizar, pero el tema es cómo lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué valores están enseñando en las escuelas cristianas, verdad? Y aquí hay que dejar algo claro, que aunque estas instituciones inculcan estos principios como la fe, el respeto, la implementación real de estos valores en la vida diaria, no depende realmente de la escuela, sino que esto es una conexión, una simbiosis que debe de haber en el hogar. Esto tiene que ser así. Entonces, el caso de Wisconsin, la atacante estudiaba en una escuela cristiana, imagínense. Entonces, esto plantea estas preguntas sobre cuán efectivo es el sistema educativo en los problemas que subyacen en el hogar y la salud mental que no se abordan, porque una de sus maestras o compañeras decían que ella tenía esta personalidad que era un poco apartada,
introvertida, alejada. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La responsabilidad de los padres también. Tenemos que estar ahí instruyendo, presionando en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Esos valores, ¿cómo los inculcamos? Porque la iglesia y las escuelas, al final, lo que hacen es complementar esto. Entonces nosotros tenemos que tener esas rutinas diarias, digamos, por ejemplo, devocionales, que eso fortalecen enormemente los valores de los hijos. Otra cosa, por ejemplo, es poder cenar con tus hijos o almorzar. En este caso sería una cena para los que trabajamos, es como más ideal, con toda la familia. Es importantísimo, fortalece enormemente el entorno familiar y la seguridad emocional del hijo. Entonces no tenemos que sacar de contexto de que la escuela o la iglesia nos van a realmente a criar a nuestros hijos y van a inculcar esos valores y esa moral, ¿verdad? Ya sea desde una perspectiva cristiana, como nosotros lo estamos viendo en el caso de esta escuela. Porque realmente, como les digo, solo son un complemento, no son un sustituto. Si bien es cierto, promueven estos valores, no pueden contrarrestar, ¿verdad?, por completo las influencias externas, como las redes sociales, un ambiente familiar débil o caótico, que ustedes saben, de repente uno no sabe qué es lo que está pasando o qué pasó esta niña en su casa como tal y lo que llevaba día a día a la escuela. Entonces, eso nosotros no podemos decir simple y llanamente, bueno, la escuela, como está en una escuela cristiana, pues ella lo va a abordar y lo va a manejar de la mejor manera. Entonces, yo creería que no. Entonces, yo sí pienso seriamente que tenemos que hacer una reflexión bastante con bastante conciencia, y tocando la parte espiritual. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 1 y 5, cómo describe la generación. Y esta es la generación que nosotros estamos viviendo. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etc. Entonces, esto que nosotros vemos es una evidencia de actitudes egoístas y desobedientes que prevalecen hoy. Por ejemplo, en el caso de Wisconsin, la falta de amor y respeto por la vida humana, ¿verdad?, refleja una desconexión espiritual profunda de lo que se vio acá. Entonces tenemos una batalla espiritual, una batalla en nuestras casas, una batalla en la iglesia, una batalla en las escuelas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo dijimos, espiritualmente, la práctica de la oración, la iglesia, los discipulados, los pequeños grupos, ¿verdad? Muchas iglesias han enfocado esta parte en la juventud, ¿verdad? Grupos de apoyo para adolescentes en crisis, etc. Pero claro, con un llamado a la acción como tal. Pero esa acción no a estarnos divirtiendo o a divertir a jóvenes, sino que realmente a tener una enseñanza profunda de estos valores, ¿verdad? Y como les digo, padres e iglesias deberían de trabajar en conjunto para formar estas generaciones que reflejen verdaderamente el amor de Cristo, del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver realmente cómo estamos llegando cada vez más a una sociedad totalmente decadente. Y nos podemos hacer preguntas. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, en el caso de Wisconsin? ¿Estamos realmente formando a los jóvenes para enfrentar los retos espirituales y sociales actuales? O sea, no tenerlos en una burbuja. Y realmente, ¿cómo puede hacer la iglesia y cómo la familia puede trabajar en conjunto para prevenir este tipo de tragedias que se dan? Entonces, yo llamo a la acción, ¿verdad?, para que reflexionemos, involucrémonos en la vida de nuestros hijos, qué es lo que están haciendo, cómo nosotros podemos discipularlos de manera profunda, tanto en casa como en la iglesia, ¿verdad? La participación de los padres
activa en la vida de nuestros hijos es importantísima. Muchas veces en mi vida personal yo también digo, pucha, no le doy el suficiente tiempo a mis hijos. Muchas veces es por el trabajo, preocupaciones, etcétera. Pero realmente tenemos que hacer esos cambios, porque al final del día, estas son las cosas que realmente importan y son las que van a tener esos impactos realmente fundamentales y trascendentales en la vida de los más jóvenes y de las que realmente lo necesitan. Si te gustó este tipo de contenido, te pido que te suscribas, le des like, actives la campanita, no te pierdas ninguno de nuestros episodios y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Mauro, esto es Exposed. Yeah, from apologetics to politics, breaking down economies, but it's with a twist. Reacting to news, expose the truth. Hosted by Mauro with a Christian worldview. Yeah, the true king is Jesus. You ain't gotta wonder why the world's at war. Governments may crumble. These chaotic times, it's the light we chose. Removing the veil, everything exposed. You ready? Let's go.